Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie 100 maneras de matar al fútbol argentino. Dale, loco, ¿cuándo vas a terminar con esta serie? Dirás vos. Y sí, se hizo larguísima, pero si la corrupción en la Argentina no fuera tanta, sería una serie, no sé, de 50 capítulos, o de 25, o quizás 10 capítulos. Pero no, somos altos corruptos, y hay que admitirlo. En esta ocasión de 3 videos seguidos de la serie, viene algo que no he hablado todavía, y es tanta, pero tanta la historia oscura que lo voy a hacer en 2 videos, parte 1 y parte 2. Bueno, hacer no, ya lo tenía guionado así hace años. No es que voy modificando la serie con los días. Los 100 puntos de la serie están escritos hace rato en un cuaderno. Pero bueno, basta de hablar pavadas. Hoy vamos a tocar el punto número 29 de la serie y es nuestro querido y amado Ascenso, parte 1. ¡Dale! Vos has visto a lo largo de toda esta serie la cantidad de puntos que hemos tocado, la cantidad de robos, injusticias, manos negras, acomodos, amiguismo, política, cambios de reglamento y cuanta cosa turbia han tocado y cambiado en el fútbol de primera división de la Argentina, pero para peor. Pero si se ensució tanto la primera división, ¿qué queda entonces para las categorías de más abajo, no? Primero vamos a arrancar con el cambio de formato de los torneos, porque esto debería tener un video de 3 horas más o menos, pero vamos a resumirlo en pocos minutos. Durante el amateurismo, el campeonato de segunda división cambiaba muchísimo. Eran épocas muy primitivas de la liga y era lógico que no se tuviera un asentamiento claro de cuántos equipos jugaban por categoría y cómo iba a ser el formato de cada torneo. Hubo torneos solamente de ida, otros torneos de ida y vuelta, cuando eran pocos equipos, y cuando ya pasaron a ser una veintena de equipos y después una treintena, solían jugar con playoff para definir el ascendido. Si quería y podía, ¿no? Porque hubo equipos que ganaron el torneo de segunda división, pero no ascendieron, porque no tenían ni cancha para jugar en primera, y mucho menos plata para alquilar una. Así era el amateurismo. Pero cuando entró el profesionalismo en 1931, la cosa cambió. Reformulo lo que dije. ¿La cosa cambió? La Liga Argentina que auspició el profesionalismo creó el torneo de segunda división en 1934, pero fue un invento así nomás para no dejar afuera a Tigre y a Quilmes de competición que los obligaron a desafiliarse de primera división porque establecieron una liga en primera de 14 equipos, con 2 fusiones obligatorias, Atlanta Argentinos y Talleres Lanús, un torneo de 3 ruedas para recaudar más con los partidos clásicos. Ese torneo de segunda división eran las reservas de los equipos de primera, más la primera de Quilmes y de Tigre. Un bochorno. Ese torneo lo ganó River, que obviamente no ascendió, porque ya tenía un equipo en primera, así de reserva. Ya en 1935, nacida la actual AFA, se organizó un campeonato más acorde cuando incluyeron a los clubes que venían de la Liga Amateur desaparecida en 1934. Pero las reservas de los equipos de primera división todavía seguían jugando en este campeonato, y ese torneo lo ganó Estudiantes de La Plata, luego de 33 partidos en una liga de 34 equipos. El torneo del 36 fue igual y lo ganó Boca, en una liga de 34 equipos también. Las reservas de los equipos de primera eran muy superiores a la primera de los de la segunda, ¿no? Se renotaba. Pero en 1937 por fin hicieron lo que debieron hacer desde el principio. La reserva de los clubes de primera a un torneo de reserva y la primera de los otros clubes del ascenso a un torneo de segunda división oficial. Y así nació la Primera B como torneo de segunda división con 17 equipos. Solo fue un torneo de una rueda que arrojó el primer ascendido a primera profesional, Almagro, y al año siguiente lo mismo, campeón argentino de Quilmes en un torneo de 30 fechas, o sea, ida y vuelta. Muy bien, lo acomodaron. Pero al año siguiente, incomprensiblemente, volvieron a poner los clubes de reserva de primera en el torneo de ascenso. Impresentable. Torneo que ganó San Lorenzo otra vez, y Banfield, que terminó cuarto en ese campeonato, figuró como campeón y ascendido. ¡Qué cagada! A partir de 1940, por fin llegó la normalidad en el ascenso de una buena vez. 18 equipos, 17 fechas de ida, 17 de vuelta en un torneo de 34 fechas. El primero, campeón, y los 2 últimos a tercera división. Lástima que el campeón fue Argentinos Juniors ese año y no lo dejaron ascender. Y acá, en este video, te explico mejor por qué. Después, el torneo en la década siguió igual. El único cambio fue que aumentaron los equipos en la categoría afiliando a Colón y a Unión de Santa Fe, hasta llegar a un torneo de
40 fechas. Bastante anormal, pero bueno, el torneo era firme y serio y le copaba a todos. Se jugaban todas las fechas en las correspondientes jornadas de sábado, porque los torneos del ascenso siempre se jugaban los sábados. Pero en 1948 comienza la debacle. 22 equipos en la categoría y no fue un torneo de todos contra todos ida y vuelta. Separaron a los 22 equipos en dos grupos de 11 y los primeros 6 de cada uno jugarían un nuevo torneo final por el ascenso. Patético, pero más patético fue saber que cuando se jugó la fecha 7 de ese torneo que iba ganando cómodamente Argentinos Juniors, se suspendió el torneo por la huelga de profesionales y no se reanudó nunca, y la AFA meses después le dio el ascenso a Ferro y Atlanta por ser los últimos descendidos de primera división. Un ascenso de escritorio tremendo, muy parecido a lo que ocurrió en la B Nacional en el año 2020. ¿Te acordás? El no ascenso de Atlanta y San Martín de Tucumán por culpa de la pandemia. Eran los primeros para ascender, iban punteros y candidatos, y la AFA decidió suspender todo, hasta los ascensos de estos dos equipos que se merecían llegar a primera. Yo no voy a contar cada campeonato de la B, pero lo ocurrido en 1948 dio lugar a todo tipo de tropelías en la categoría más adelante. Por ejemplo, en el torneo de 1950, que para favorecer el ascenso de Lanús, porque le habían afanado de lo lindo en el descenso de primera contra Huracán, AFA decidió reestructurar la categoría, así entre comillas, y mandó a tercera división a muchísimos clubes de la segunda división que no cumplían con ciertos reglamentos que se inventó de un día para el otro. Así se jugó un torneo en la B con solo 12 equipos, que obviamente ganó Lanús cómodamente y recuperó su lugar perdido en el círculo superior. En el torneo del año 1957, que ganó brillantemente Central Córdoba de Rosario, el primero del interior en llegar a primera mediante un ascenso directo, el campeonato comenzó a tener promedios para el descenso. Al igual que en primera división, se dividían las dos últimas temporadas. Ya en la década del 60, cuando en la primera división comenzaron a achicar equipos en el torneo, todos iban a parar a la B, y de repente el torneo volvió a tener 24 equipos en segunda división. Eran cada vez más equipos y el nivel caía más para abajo. Se jugó, por ejemplo, un torneo en 1964 de dos fases tipo el del 48. Los 6 primeros de cada grupo fueron a un torneo final que ganó Lanús. Después, en 1966, casi se produce una de las mayores injusticias por culpa de los promedios innecesarios en la categoría. En primera, los promedios ya habían dejado de existir, pero en la B seguían tal cual. Fue el caso de Argentino de Quilmes, que terminó segundo en el torneo de segunda división que ganó Unión de Santa Fe y terminó solo a 2 puntos arriba de Excursionistas, descendido pero por promedios. O sea, Argentino de Quilmes salió subcampeón y casi descendió. Insólito. Pero bueno, llegó el nefasto año 1967 y el fútbol argentino ya no sería igual de acá para adelante nunca más. Ese año mataron el torneo anual y comenzaron a cambiar de formato de campeonato todos los años de la B y de injusticias en cada año. En 1967 el torneo lo ganó Defensores de Belgrano, pero no ascendió. Solo accedió a un torneo reclasificación con los peores de primera. Torneo que ganó Newell's y ascendieron Tigre y Los Andes al terminar tercero y cuarto respectivamente. Defensores de Belgrano, el campeón de la B, terminó último. Todo el año fue tirado a la basura por el reglamento cambiante de la AFA. Un asco. Y así se irían produciendo injusticias a lo largo de todos los años, cuando los clubes de la B no ascendían directamente a pesar de haber ganado el campeonato, sino tenían que pasar por otro torneo más para ascender. De la segunda división pasaban a un torneo reclasificación con los peores de primera, o si no, iban directo a otro torneo más, final, más entre los otros primeros de la B de otro grupo. Inexplicable todo. Ni yo que estoy haciendo este video lo entiendo. A partir de 1977 encontraron el formato ideal, o sea, volver al torneo anual. 19 equipos, 18 partidos de ida, 18 de vuelta, el primero campeón y ascendido. Listo. Y todo venía bien hasta que siempre pasa algo raro que quieren favorecer a uno de primera, descendido, y cambian todo de vuelta. Y eso ocurrió en el año 1982, cuando llegó a la categoría descendido de primera, San Lorenzo. Y el torneo se jugó todos contra todos. Bien, pero se dividían en grupos, a la hora de encontrar diferentes punteros del mismo torneo. El campeonato lo terminó ganando San Lorenzo, pero los restantes equipos fueron divididos a su vez para buscar el otro ascenso mediante un nuevo torneo inventado, el
del reducido. O sea que Gimnasia de La Plata, que terminó subcampeón en puntos de San Lorenzo y terminó primero en su zona, no ascendió. Terminó ascendiendo Temperley, que terminó 13 puntos abajo del campeón. Otra cagada más. Ni hablar cuando empezaron a imponer otra vez los promedios de nuevo. Más desastre todavía. En 1985 se jugó por última vez este formato de torneos. Y también el viejo campeonato de Primera B, como segunda división, con el título de Rosario Central. Y el ascenso por reducido de Racing Club de Avellaneda, que había terminado segundo en su zona, pero a 12 puntos del canalla campeón y ascendido. Y ahí vino la nueva reestructuración 2.0 Made in Grondona, para incluir clubes del interior y del resto de las provincias del país. Grondona, presidente de la AFA, mandó a reestructurar todo el torneo del ascenso otra vez, y ahora para siempre. Y se jugó un campeonato Apertura 1986, donde no había ascensos, solo permanencia. Los primeros 4 de cada grupo clasificaron a un torneo reclasificación con el peor de los que zafaban de promedios de la primera división, que fue Huracán. Esa final del reducido, el octogonal final, la ganó Sportivo Italiano y decretó así el primer descenso de Huracán a la B, pero a una nueva B, la nacida B Nacional como segunda división. Y la primera B ahora pasaría a ser la primera B Metropolitana, que ahora es la tercera división, pero del AMBA. Sí, así es. A partir de la temporada 86-87, la B Nacional pasó a ser el principal campeonato de ascenso. Y la vieja primera B ahora es B Metropolitana, que pasó a ser la tercera división. Y a su vez nació otra tercera división con los años, el famoso campeonato Argentino A, que era la tercera división, pero de los indirectamente afiliados a la AFA, o sea, del resto del país. ¡Qué asco todo! Mientras los de la Metropolitana no salían de un radio de 50 a 80 kilómetros de distancia para jugar el torneo, lo más lejos que jugaban era Rosario, cuando jugaban por ejemplo con Central Córdoba. En tanto los del Argentino A tenían que viajar por todo el país, incluso haciendo viajes largos de más de 4.000 kilómetros de distancia de punta a punta de la Argentina. ¿Te acordarás por ejemplo cuando jugaban los equipos de Chubut o Santa Cruz viajando a Jujuy o Salta o viceversa? Cruzaban todo el país entero, mientras en la Metropolitana sabía jugar por ejemplo All Boys contra Atlanta y solo tenían que cruzar un barrio de distancia. Una desigualdad inconcebible, ¿eh? Y encima no le daban ni siquiera más dinero para solventar las deudas. Un asco todo. Argentina es un país extenso. ¿Cómo vas a hacer un campeonato cercano para unos y un campeonato re lejos para otros? Por favor. Y así se jugaron un montón de campeonatos nuevos. La Primera B Nacional como segunda división, Primera B Metropolitana como uno de los torneos de tercera división y el otro de tercera era el Argentino A. El campeonato de Primera C como cuarta división pero de los del AMBA y el Argentino B como del resto del país como cuarta división. La Primera D como la quinta de Buenos Aires, casi amateur, y el Argentino C también rozando lo aficionado. Y así se jugó desde el año 86 hasta el año 2014, porque Grondona antes de morir nos dejó la bomba atómica a punto de explotar, cuando se jugó un torneo curioso en el segundo semestre del año 2014, el famoso torneo transición de la B Nacional, que hizo ascender de golpe a 10 equipos a primera división. Hicieron 2 zonas de 11 equipos cada uno y ascendían a primera los primeros 5 de cada grupo, derechito a la primera división. El bochorno más bochorno de la historia de los bochornos bochornosos. Sí, parezco Gieco. Acá es donde la cantidad de equipos en la categoría se va a la mismísima mierda, porque pasamos de tener 20 equipos en la categoría a tener 22 y luego a tener 25 clubes en el año 2019, que fue la última vez que se jugó el torneo de la B Nacional, porque a partir de la temporada 2019-2020, en ese famoso campeonato que suspendieron los ascensos de Atlanta y San Martín de Tucumán por la pandemia, se comenzó a jugar otro nuevo torneo, el actual, el de la Primera Nacional, con 32 equipos en la categoría. Matame, por Dios, matame. Pero pará, porque esto siguió en aumento hasta alcanzar los 36 equipos en la categoría que hay hoy. O sea, retrocedimos a los años 20, o sea, 100 años para atrás. A llamar a ambulancia, llamar. Así de esta manera te conté por arribita, porque la cantidad de campeonatos y los formatos que se jugaron en la década del 70 no te lo dije, pero no tengo ganas de contar tanta mamarrachada junta. Se me va el video como 2 horas. Esto fue solo el formato y la cantidad de equipos que cambiaron en el principal torneo del ascenso, el de la segunda división, desde el año 37 a hoy en día, porque así como te conté los quilombos de primera división, también repercutieron estos en la segunda división. Te mencioné por ejemplo el caso del año 48 y la huelga de fútbol
futbolistas profesionales. Por ejemplo, en primera, el torneo se paralizó del todo, hasta que se completó con jugadores de la reserva y pibes de la cuarta y de la quinta división de cada club, donde fue campeón Independiente. Pero en el torneo de la B no se completó nunca, y dieron como decretazo el ascenso de Ferro y Atlanta por ser los últimos descendidos de la primera división. Pero pará, porque el torneo de tercera división en ese momento era amateur, y al no haber fútbol en primera y en segunda división, por ser profesionales, la gente durante ese lapso que duró la huelga y el parate de fútbol, acudieron todos a ver el fútbol de tercera división, que no paró, justamente porque era amateur. Las canchas llenas como nunca en su vida vieron esos futbolistas de esa categoría. Increíble, cómico, pero lamentable a la vez. Después, como dijimos, en el año 57 se implantaron los promedios por temporada en primera, y en segunda división también cayó de rebote. Solo que en primera división el promedio servía para descender equipos para abajo, pero en segunda división era más complicado todavía, porque el promedio te jodía hasta el ascenso a primera muchas veces, ni hablar de descender más abajo todavía. Vos podías hacer un torneo flojo 2 años seguidos y te podías ir a tercera división sin terminar en el último puesto, solo por promedios. Un asco todo. Y podías terminar, por ejemplo, segundo, como dije, del caso de Argentino de Quilmes en el año 66, y podías descender igual por promedio. Papelonazo, boludo. O sea, que si el Mate conseguía solamente 2 puntos menos, o sea, 2 puntos menos, un triunfo, descendía a tercera división, habiendo terminado subcampeón de Unión ese año. ¿Cómo es posible? Y sí, en la AFA corrupta de siempre, todo es posible. Como pasar, por ejemplo, de tener 21 equipos en el torneo del 49, que ganó de manera contundente Quilmes, a tener solamente 2 equipos en el año 50, al otro año, para beneficiar la injusticia que habían cometido contra Lanús al descender de primera división. Obviamente Lanús era el único equipo que no tocaron, no se desarmó y bueno, ascendió rápidamente y cómodamente. El mayor error de los torneos de segunda división fue no haber incluido de a poco más equipos del resto del país. Comenzó, por ejemplo, como un torneo metropolitano, prácticamente. En la década del 40 se agregarían equipos rosarinos y santafesinos, y solo en el año 52 agregaron a Sarmiento de Junín, a pesar de que la invitación también había alcanzado a Olimpo de Bahía Blanca. Pero este club lo rechazó por muy lejos y por no estar acorde a los reglamentos que exigía la AFA para un equipo del ascenso. Después todo fue igual hasta diciembre del año 85, cuando fue campeón Rosario Central y Racing ganó el reducido. En el primer trimestre del año 86, como dije, se jugó un torneo Apertura 86 que decretaba 7 equipos clasificados para jugar un octogonal con el peor de los no descendidos de primera división por promedios, y ese fue Huracán. Estos clubes pertenecieron a su vez a los fundadores de la primera B Nacional a partir del año 86-87, y hay que agregar además el caso de Colón de Santa Fe, que terminó con los mismos puntos que Lanús, el último de los 7 clasificados, pero quedó fuera del octogonal. Pero además se quejó con la AFA que lo habían recontracagado en el último partido. La AFA le dio el correcto y Colón, que debió jugar la B Metropolitana o el torneo regional en el 86, se quedó en la segunda división y fundó también la B Nacional solamente por una queja. Esto solamente lo que te conté es el desastre que hicieron en segunda división, porque más abajo es peor todavía. ¿Te acordás, por ejemplo, las promociones? ¿Te acordás las injusticias que hubo en esa tontera de jugar flojos de una categoría con los no ascendidos de la otra más abajo? Déjame en los comentarios cuál fue tu promoción favorita del ascenso. Hubo muchísimas, de la segunda con la tercera, de la tercera con la cuarta, de la cuarta con la quinta. En la década del 80, como te conté en el punto 19 de la serie, la década infame del fútbol argentino, se produjeron un montón de mamarrachos en los primeros años de la B Nacional, hasta que en los años 90 se asentaron bien los campeonatos, o más o menos bien. El caso de San Martín de Tucumán, su raro ascenso en el año 88, es claramente lo opuesto a lo ideal. Un equipo que pasó de la Liga Regional a Primera División sin pasar ni siquiera por el torneo de segunda. ¿Te das cuenta que es y fue todo mal armado y mal organizado? Pero no nos detengamos en eso, porque es como yo te fui contando desastres del fútbol argentino en primera, cosas peores pasaron en la B, y en la otra B, y en la C, y en la D, hasta hoy en día que tenemos escándalos por partidos arreglados mediante las apuestas deportivas que te conté en el punto número 39 de la serie, que los jugadores del ascenso prefieren vender el partido porque ganan más plata con las apuestas deportivas ilegales de lo que cobran como jugador profesional o semiprofesional. Pará, ¿te acordás que a finales de los años 90 llegó a haber 3B, la B Metropolitana
Metropolitana, la B Nacional y la B del Interior. ¿Te acordás de eso? ¡Ay Dios, tachame la doble! Y la triple también. Pero además, los torneos del ascenso sufren las mismas idioteces que sufre la primera división. Desde los sistemas defensivos que hicieron un verdadero bodrio y aburrimiento en los partidos de la B a partir de la década del 60 con menos goles y más patadas, pasando por las rivalidades que acentuaron la violencia entre equipos que quizás ni vecinos son, pero como se enfrentan muy seguido en ese torneo del ascenso, terminaron enemistándose para siempre, como por ejemplo el caso de Tigre y Nueva Chicago, San Telmo y La Ferrer, All Boys y Deportivo Morón, o Tigre y Chacarita, y unos cuantos más. La rivalidad está bien, los partidos picantes están buenos, porque se enfrentan más seguidos ellos en la categoría, como por ejemplo con los equipos de primera o algo así. Lo malo es la violencia de esa rivalidad, que hizo que muchos de esos partidos terminaran en escándalo con gente herida, partidos suspendidos y hasta incluso muertes. Después, siguiendo con la misma línea de mentiras y desastres de la primera división, el ascenso sufrió también a partir de la década del 80 la llegada de las publicidades y marcas deportivas que comenzaron a destrozar el diseño original de las camisetas tradicionales de cada club. Y pasamos por Colón de Santa Fe de esto hasta la década del 70, a esto en la década del 80, a esto en la década del 90 y hoy en día. Almirante Brown pasó de esto hasta la década del 70, a esto en los 80, a esto en los 90 y hoy en día es esto. Y así con todos los clubes del ascenso que sufrieron alteraciones en sus camisetas hasta que llegamos a la actualidad, donde no sabes si son jugadores de fútbol o autos del turismo de carretera, con tanta publicidad en las camisetas, pantalones y en las medias también. Hay algo bueno en el ascenso que aún se mantiene, y son las salidas del campo de juego de los equipos. Sale uno por vez, como debió ser siempre en la primera, solo que ahora salen los dos juntitos, arruinando la fiesta de recibimiento que se hacían antes. Punto para el ascenso ahí. Muy bien. Pero algo desastroso del ascenso son justamente los campos de juego. ¡A madera! Hay cada canchita que es un chiquero y cada estadio mal construido o con tablones y tribunas muy humildes que decís, ¿esto es la segunda división de Argentina? Claro, cuando descendían los equipos grandes, a muchos de esos clubes los sacaron de esa canchita de mierda o de su propia ciudad porque no tenían una cancha acorde para recibir tamaña cantidad de gente visitante. ¿Y qué pasa cuando estos equipos humildes llegan a primera división? ¿Dónde van a jugar? ¿Te acordás por ejemplo el caso de Huracán de Tres Arroyos en el año 2004? Jugó medio año en primera en la ciudad de Mar del Plata porque su estadio era acorde pero para el ascenso, para primera no. Gastó toda la fortuna del club y se empeñó por décadas para construir el estadio más grande y jugar de local en su ciudad, y solo duró menos de 6 meses en primera porque descendió a la B otra vez y luego fue descendiendo y descendiendo hasta hoy en día que pulula entre el torneo federal y el torneo regional de la liga local. Le pasó lo mismo por ejemplo a Tiro Federal. Un año después el equipo de Rosario jugaba de local en la cancha de Newell's porque no tenía ascendió y descendió en el mismo año porque era imposible mantener un plantel en primera y un alquiler costosísimo porque tenía cancha pero solo para el ascenso. Esto también le pasó a San Telmo en el año 76, a Argentino de Quilmes en el 39, a Deportivo Morón en el 69, al Deportivo Armenio en el 87, a Arsenal de Sarandí en el 2002 y tantos otros clubes que tuvieron que mudar la localía a otra cancha, incluso a otra ciudad porque no tenían cancha acorde pero para primera, solo para la B. Y así como son precarias las canchas y los estadios, imagínate los cortes de luz, los alambrados de las tribunas y el orden de seguridad de la policía. Todo muy precario, todo muy improvisado, cada vez menos gente en las tribunas porque tras que tienen canchas chicas con poco aforo, poco lugar, hay que dividirlos encima porque si no se cagaban a palos si estaban todos juntos por culpa de la violencia. Por Dios. ¿Entendés este mamarrachazo del ascenso y una manera de matar al fútbol argentino de manera grave? Antes, la desorganización y la fragmentación de equipos de una sola región, el AMBA. Luego, más desorganización y destrucción del torneo anual y la creación de varios torneos a la vez. Algunos hasta sin ascenso, como te dije. Y hoy, muchísimo más desorganización, muchísimos más equipos en las categorías y muchísima más corrupción porque cuando más equipos hay en una categoría no levanta el nivel, al contrario, lo baja y levanta la corrupción. Los actores ahora son más y si había corrupción con pocos equipos, imagínate ahora que son muchos más. Ni hablemos de los amiguismos, porque todo eso va de la mano en el ascenso. ¿Cuánto equipo en primera división llegó mediante contactos políticos con los presidentes de la AFA o con otros cercanos de la AFA? Muchísimos. Ascensos curiosos y otros muy sospechosos. Por ejemplo, los casos de Arsenal y Barraca Central, los clubes de los presidentes de la AFA, son claramente una referencia a ello. Sin Grondona, Arsenal desapareció y cuando Tapia se vaya de la AFA, Barraca Central irá por el mismo camino, a desaparecer, en el ascenso más abajo todavía. Mientras hoy en día
Argentina goza de privilegios que hasta incluso clubes grandes no lo tienen, solo por ser el club del presidente de la AFA. Pero hay clubes en el ascenso que gozan de amiguismo político. El caso de Tigre fue el más conocido en su momento. De la B Metropolitana pasó a Primera en un par de años seguidos de manera curiosa. Lo mismo para equipos de Santiago del Estero hoy, con mucha llegada a la AFA Viamonte mediante contactos que lograron destrabar los olvidados clubes santiagueños que hoy gozan de privilegios en el ascenso. Incluso uno está en Primera División, pero los otros dos están a punto, ahí nomás, en cualquier momento llegan a Primera. Y así como ignoraron al fútbol del interior por tantas décadas y épocas, hoy en día son los clubes del interior los que están al mando del ascenso, o por lo menos la Primera Nacional. Hay más equipos del interior que del AMBA hoy en día en la Segunda División. No me parece mal eso, al contrario, me parece justo, por fin una justicia en el fútbol argentino. Pero no es justo cuando hay 40 equipos en esa categoría. No tiene gracia que incluyas equipos de todo el país si esto implica destrozar el principal campeonato del ascenso con más partidos, más clubes y más quilombo. El torneo de Segunda División debería ser al símil de Primera División. Torneo de 20 equipos, campeonato largo y de vuelta de 38 fechas, los dos primeros ascienden y los últimos 3 o 4 a Tercera División, que a su vez debería ser similar al torneo de Segunda. Hoy en día, la Primera Nacional se parece mucho a los torneos regionales, esos que jugaban los equipos del interior solamente para clasificar al torneo nacional. Viajes larguísimos por todo el país. Un torneo con muchísimos clubes encima. Pone una liga larga de 20 equipos y listo, hermano. Como venía hasta el año 66. Solo que ahora deberían poner más restricciones a los clubes que no cumplan con ciertos requisitos para tener un equipo en esta categoría tan alta del ascenso. Canchas acordes casi a Primera División, porque podés ascender y ya te cambian la localía porque tu canchita de mierda no sirve en Primera División. ¿Entendés? Mirá un campeonato de la Segunda División en cualquier liga europea es casi como jugar en Primera División, solo que hay equipos con menor categoría, nada más. Eso pasaba en Argentina hasta el año 66. La Segunda División siempre recibía con entusiasmo al descendido de Primera. Era toda una novedad que jugara en la categoría de la B el descendido de Primera. Por ejemplo, en el campeonato del 41 fue furor cuando Vélez y Chacarita jugaron el torneo porque descendieron del año anterior de Primera. En el torneo del 54, cuando apareció Estudiantes de La Plata jugando en el ascenso. O en el año 61, cuando apareció Newell's Old Boys de Rosario en la B. Ni mencionar el caso de San Lorenzo en el 82, que produjo el récord total de asistencia del público en un campeonato de la B. Y encima mal organizado. El caso de Racing en el 84, lo mismo. Abarrotó las canchas la gente de la academia por todo el ascenso. Y bueno, la novedad que fue la aparición de River en el 2011 en la B y del Rojo de Avellaneda en el 2013. Aunque ya acá la cantidad de público visitante se había reducido drásticamente por cuestiones de seguridad y violencia barra brava. Todo esto forma parte de una manera de matar al fútbol argentino, el punto número 29 de la serie, porque el ascenso es la vena que alimenta a la Primera División. Cuando los torneos del ascenso son malos, lógico será que asciendan equipos malos, bajando el nivel de la Primera División. Y si el torneo de la Segunda División fuera serio, casi tan exigente al igual que Primera División, bien organizado y bien federal, no habría tantos disgustos para los clubes cuando ascienden, ¿no? Ni tantos viajes, ni tanta gastería de dinero al pedo, ni tanta deuda contraída para cubrir todos los gastos, ni tanto desorden, ni bochorno, ni injusticia, ni olvido. Ya lo dije en el punto número 40 y 41 de la serie. Para mí hay ciertos clubes del AMBA, como del resto del país, que no deberían jugar en las principales categorías del ascenso. ¿Querés saber por qué pienso así? Anda a mirar esos videos ahora mismo. Like a este video, suscríbete al canal porque esto sigue. Para. Un dato final. Curiosamente se me escapó en este video uno de los primeros 10 puntos de la serie. A ver si sos medio pilluelo y lo adivinás, porque lo mencioné por ahí, en este video, sin darme cuenta, no me di cuenta, qué sé yo. Fíjate y déjame en los comentarios a ver si te das cuenta. Nos vemos.